presentes. Eh, Como indicó Chela la primera presentación, sí, soy ingeniero civil. Este, Mis mayor experiencias en construcción, ¿no? Aunque al inicio participé como supervisor. Y muy contento de que haya sido convocado por el Centro Ancagua, ¿no? Gracias a la doctora Paola y todos sus gestores, ¿no? Por haber confiado en dar un poco de un grano de arena del conocimiento que uno ha tenido en este recorrer, ¿no? En la vida profesional. Sí, muchas gracias, ingeniero. Entiendo que va a hacer uso de diapositivas, ¿correcto? Así es, voy a comenzar a presentar. Ok. ¿Ok? Me confirmo si se ve bien. Sí se visualiza. Perfecto. Pero por favor, si se visualiza. ¿Se visualiza? Sí, se visualiza, ingeniero. Ya, perfecto, gracias. Bueno, buenos días con todos. Igual reitero, gracias por participar aquí, de esta pequeña charla que vamos a tener sobre esta nueva ley que ha salido hace poco, ¿no? Del 22 de abril, que está vigente. Como ya sabemos, muy pocas, no hay todavía obras aún aplicadas. No están saliendo recién, creo que ya han salido publicadas una ya con esta nueva ley. Todos estamos ahorita prácticamente en ejecución con la anterior, la 32.5. Pero ya esto ya se viene, ya es pronto y tenemos que estar preparados, y yo considero que este tipo de charlas pequeñas que vamos escudriñando un poco de lo que dice la nueva norma nos permite hacer una transferencia a cambio de conocimientos, ¿no? Porque uno no termina de aprender nunca, ¿no? Entonces, yo puedo dar 30 años de experiencia, pero hay mucha gente que tiene otras experiencias más y pueden enriquecernos. Entonces, para aquí es un, un ida y vuelta, ¿no? Tenemos un back-to-back de ganancia de conocimientos de cada quien, ¿no? Bueno, como ya me presentó Sheila, yo soy titulada de la Ricardo Palma, ¿no? 30 años de experiencia profesional. Mis inicios fueron como trabajé en Supervisión del Yogi Plaza, desde un inicio hasta que se inauguró. No fui a la inauguración porque me enfermé. O sea, el último día no me, ni un tiempo me enfermé. El último día me enfermé y no fui. Así es. También he estado en construcción ya después en Chile. También trabajé muy poco, pero más que todo fue acá en Perú, Bolivia y Argentina, ¿no? Empecé desde asistente, ¿no? Hasta llegar a los todos residentes y muchas obras, grandes obras, mayoritariamente viales, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con primero los adicionales en la ley, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo empieza a mencionarse los adicionales en la ley? ¿Cómo empieza, no? ¿Cuál es la primera referencia a un adicional, no? No tenemos en el artículo 63, ¿no? Que habla de modificaciones contractuales. O sea, en el numeral 63.3, varios supuestos, ¿no? Que hay. Uno de los supuestos es el ítem A, que es la ejecución de prestaciones adicionales. También dice de reducción de prestaciones, ¿no? Entonces, es la primera mención que nos presenta al adicional. Entonces, hay que leer todo, ¿no? Siempre, ¿no? Y ahí la primera mención. De ahí viene ya las reglas para las prestaciones adicionales que dice en la ley, ¿no? La 64.1 que dice, ¿no? En el caso de bienes, servicios y consultorías de obra, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar, puede, o sea, es potestativo, ordenar y pagar directamente de ejecución de prestaciones adicionales hasta el 25% del contrato original. Es para lo que es bienes, ¿no? Luego, en la 64.2, ya cuando es lo que más vemos todos ahora, ¿no? La mayoría, ¿no? Que lo que estamos ahora como ejecución de obras, ahora que se llama solo construcción, porque hay solo construcción, diseño de construcción y otras más. Entonces, dice, tratándose bajo el sistema de entrega de solo construcción, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales hasta el 15% del monto total del contrato original, restando en los presupuestos instructivos vinculados en el reglamento, en la ley y siempre en tanto la anterior 32.5 y las anteriores. Nunca se ha hablado de vinculantes. Vinculantes es una jerga que nosotros usamos, pues, ¿no? Se llama de incentivos vinculados, ¿no? No existe vinculantes. Entonces, acá nos dice que la ley, ¿no dice? Hasta 15%. Y como toda norma tiene sus excepciones, y acá lo coloca, ¿no?
La 64.3 indica las excepciones para adicionales mayores, ¿no? Entonces, la entidad puede aprobar ejecución para ejecución y pago ya mayores de 15 a 30% máximo si cuentan con los recursos necesarios, ¿no? Y B, para ejecución y pago mayor de 30 hasta 50, preautorización de la CGR bajo responsabilidad proyectista. Aquí es el primer cambio con respecto a la anterior norma, ¿no? Aquí ya, no, ya le da a la entidad un aire más para poder aprobar los adicionales. Y normalmente los adicionales no se suscribieron al 15%. Los expedientes, lamentablemente, pues, sufren modificaciones, a veces por demora en su aprobación, entre la aprobación y su ejecución, donde cambian muchos aspectos de la realidad cuando uno va a hacer replanteo, revisa el expediente y hay muchos cambios, ¿no? Todo el mundo lo hemos pasado por eso. Lo primero que uno hace pues, es revisar qué, ¿no? ¿Qué revisamos primero? De mes, canteras, interferencias, cosas como eso, ¿no? Los puntos de geodésicos, si todo está igual, ¿no? Entonces, ahí donde se comienzan a saltar los grandes problemas, y ahí yo he tenido problemas, por ejemplo, de una obra donde el proyectista había dejado en coordenadas geodésicas y no en coordenadas topográficas. Entonces, la diferencia cuando replanteamos era 2 metros. ¿Qué hacíamos ahí? Y tuvimos que, no había existido en esa época, no existía JRD, PRD, no había nada, ¿no? Entonces nosotros como un contratista que queremos, como todos, ¿no? Contratistas quieren iniciar inmediatamente porque tiene los recursos ya instalados, ¿no? Ya tiene gente que está viniendo, equipos, entonces, el tiempo es nuestro aliado y el mayor enemigo. Entonces, lo que se hace es, hicimos esa vez, conversar con el proyectista, como no era nuestra potestad, ¿no? El contratista no tenía, pero fuimos hasta el proyectista y le dijimos, tienes este error, necesitamos tu venia para cambiarlo. Hicimos una manera para que él no se sienta apretado y aceptó el cambio, ¿no? Porque era un error, sí, pues, craso, ¿no? Y ahí, pues, ya vino consecuencias justo adicionales sobre eso, pero tratamos de proteger al proyectista para que él dé las conformidades, ¿no? Pensando en la obra. Eso que de arranque iba a parar. Entonces, pero ahora tenemos esto de la ley que ya dan bien esas holguras, ¿no? Luego la 64.4, la Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles en primera instancia y de 30 días hábiles para resolver el recurso de apelaciones sobre el párrafo 64.3, no sé, hay una apelación. En el caso de contratos de emergencia, dicha autorización se emite previamente al pago, siempre previamente al pago, ¿no? Ahora viene acá esta parte donde también hay un cambio con la anterior, ¿no? La ley anterior. La 64.5 dice, si el adicional aprobado es por deficiencias en el expediente técnico, se debe informar al Tribunal de Contrataciones Públicas, ahora se llama así, y a la Contraloría General de la República, ¿no? A fin de que inicien los procesos administrativos y que correspondan de acuerdo a sus competencias. La anterior ley decía pues, a la Comisión de Congreso y muchas cosas. Y muchas cosas de eso ahí quedaban en el limbo, no había nada, ¿no? Ahora parece que sí va a haber un poco más de ¿cómo se puede decir la palabra? Un poco más de control sobre los expedientes, ¿no? La idea es que también las entidades, pues, desde el origen, pues, tengan mucha amplitud en que hacer los buenos expedientes, ¿no? Que sean lo más reales posibles al campo, cuando es solo construcción, ¿no? Y igual también cuando se es diseño y construcción, el contratista tiene que procurar hacer las mejores propuestas posibles y la entidad también saber que esa propuesta, aunque pueda ser un poco más cara de su estimado, de su estudio de prefactibilidad, es lo mejor que a futuro, ¿no? Que va a tener menos reclamos, menos controversias y va a ser mucho más rápido que para cuál es el fin, dar esa obra, ese servicio a la comunidad, ¿no? Ese es el fin. Nuestro fin es eso como ingenieros, construir y generar obras. No, no hay placer más grande de una inauguración de obra, ¿no? Todos hemos venido cuando vemos el uso de la ahorita inauguró, ¿no? Es algo así eh, celestial, como se dice, ¿no? De los ingenieros, ¿no? Cambio, como es frustración cuando todos hemos pasado, una obra no se termina, se resuelve el contrato, ya se tiene que abandonar y reclamos y es una pena, ¿no? Así va. Bueno, el 64.6, ¿no? En el supuesto de que la entidad contratante se niegue a corregir vicios, errores o omisiones en el expediente técnico, o demore en darle solución mediante la aprobación
expresiones adicionales, reducción de prestaciones o la modificación de las expresiones erróneas, según corresponda, se informará al Tribunal de Contrataciones Públicas, ¿no? Y a la Contraloría General de la República a fin de que inicien los procesos administrativos que correspondan de acuerdo con sus competencias. Está muy ligado a lo anterior, ¿no? Ahora, aquí han especificado más son de las especificaciones erróneas, ¿no? Muchas veces hemos tenido, yo me ha pasado que hemos encontrado una especificación que no estaba de acuerdo a la realidad del campo, ¿no? Que una especificación que no correspondía, ¿no? Es que había error y había mucha resistencia, tanto supervisión, entidad, y se les entiende, ¿no? De corregir una especificación, ¿no? Una especificación que realmente dejaba impracticable a un servicio, una partida de la obra, ¿no? Entonces, aquí lo están colocando para poder lograr cambiar esas especificaciones. Todo es perfectible, ¿no? Nada es perfecto. Eso es así, ¿no? Entonces, esto de aquí es muy bueno para poder avanzar con el fin de la ejecución de la obra, ¿no? Bueno, siguiendo con la ley, la 64.7 dice que en el caso de obras que utilicen contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, se rigen por lo dispuesto en los propios contratos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que NEFI tiene su propia estructura, ¿no? Como máximo hasta el 50%, ¿no? Su propia estructura de cómo son los adicionales, eventos compensables en los NET, las variaciones en los FID, entonces tiene su propio proceso, pero la ley les limita, ¿no? Siempre a un máximo hasta el 50%, que sabemos que cuando pasa el 50%, en todos los casos, puede haber una rescisión de contrato, ¿no? Eso siempre ha quedado. La 64.9 dice, el reglamento establece las condiciones para la autorización, ejecución y pago de las prestaciones adicionales de la supervisión de obra, que en la ley no menciona, ya lo traslada en el reglamento, ahí vamos a pasar seguro un momento donde dice las prestaciones de la supervisión, ¿no? Un tema aparte, esto no es para ver reclamos en la JPRD ahora, ¿no? Pero ya menciona que las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden ser sometidas a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas o arbitraje, ¿no? Antes esto era, no estaba escrito, ¿no? Dice que la JPRD no podía intervenir adicionales, tácito, chao, no había más. Pero había interpretaciones legales, ¿no? Con el tema legal, los abogados interpretaban, sí, pero en la formulación, en la utilización de la adicional, pero una vez que se aprobó o se rechazó, lo que sea, pueden tener, y así han habido, así controversias, han entrado donde sí se puede, por ejemplo, un mal precio aprobado, que no estoy de acuerdo, que se lo han colocado, o una especificación que se ha colocado, que no estamos de acuerdo, como ¿no? El contexto no está de acuerdo, el supervisor lo ha corregido y la entidad también y ya se aprobó, ¿no? Entonces, eso de ahí sí puede ser una JPRD, ¿no? Pero ahora sí ya lo dice, ¿no? Entonces ya lo dice. Entonces, eso es bueno, eso es un avance, pero solo dice aprobadas, ¿no? Que dice si ediciones rechazadas, ¿no? Entonces, también es una controversia, ¿no? Entonces, es como una parte de lo que ahora esta ley está permitiendo a la, a las contratistas, ¿no? A que se sientan vulnerados, pueden llegar a eso ahí y resolver, ¿no? Bueno, ahora vamos a los adicionales en el reglamento, ¿no? Entonces, el reglamento menciona, este, la primera mención que se hace de un adicional, ¿no? Del tema adicional es cuando hablan de suspensión de planes de ejecución contractual, ¿no? Ahí el numeral 107.4 indica, entre otras cosas, ¿no? Que se pueden hacer trámites propios de la gestión durante esa suspensión destinados a aprobación de adicionales. Eso también no decía la norma anterior, ¿no? La norma anterior solo decía suspensión, más nada. Después hubo procedimientos del OCE, ¿no? Donde decían que sí, obviamente trámites administrativos, no sé, había muchas consultas sobre eso. Entonces, lo han tomado acá, ¿no? Destinados a aprobación de adicionales. Pero ahí vienen pues las discusiones, ¿no? Qué gastos van a reconocer, si esos gastos ya están dentro de los gastos generales, entonces, cosas como eso, ¿no? Entonces, si bien ya está colocado, pero se abren otras puertas, ¿no? Se abren otras puertas de esta parte donde cómo se puede elaborar una adicional en la suspensión, y va a haber discusión sobre eso, ¿no?
Luego ya de frente, en el capítulo 3, ¿no? Disposiciones específicas para la ejecución contractual de obras y consultoría de obras, ¿no? Ya que el capítulo 193 eh, habla sobre la presión adicional para consultoría de obra primero, ¿no? Dice el numeral 193.1, la evaluación de expedientes técnicos de supervisión máximo puede aprobar hasta un 25% adicionales, ¿no? El 193.2, adicionales de supervisión, justo lo que hablaba la ley, que el reglamento tenía que colocarlo, son derivadas por prestaciones adicionales por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra. No estén en las mismas condiciones inicialmente pactadas, no por aprobación de adicionales de obra, o sea, que no estén en las mismas condiciones inicialmente pactadas, ¿no? Entonces, que hayan cambiado por el adicional, ¿no? Por una situación de la obra que cambió un trabajo específico, donde el supervisor, cosa más, va a tener que, cosa más, que cambiar su horario, va a tener que cambiar su ritmo de trabajo, ¿no? La ampliación, ¿no? La variación en el plazo de obra, ¿no? Unas ampliaciones que hay, le va a afectar también al supervisor. Eso es un adicional de supervisor. Entonces, eso le afecta, ¿no? Máximo hasta un 25%. No es un adicional de supervisión, las derivadas de aprobación de adicionales de obra, ¿no? Que no están en el límite del 25% indicado en el 64.1, ¿no? Que vimos en el tema que estaba arriba en la ley, ¿no? Luego la 193.4 dice, ¿no? No es adicional las extensiones de plazo, que están indicadas aquí en la 193.2, ¿no? Las extensiones de plazo por variaciones en el plazo de obra o variaciones en el ritmo de trabajo, ¿no? ¿No? Que estén con las mismas condiciones. Acá decía en la 193.2 no estén, ahora acá dice que estas mismas, ¿no? Las variaciones de plazo o variaciones de ritmo estén en las mismas condiciones pactadas, o sea que así haya esa ampliación, así haya esa variación, ese trabajo, ese horario, si no cambia sus condiciones, ¿no? No es adicional, ¿no? El pago de extensión de plazo sí es a tarifa contratada de mente acreditada, él tiene que acreditar su, 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 su tarifa, ¿no? Ahora viene la presión adicional de obra de sistema solo construcción, ¿no? Como dijimos ahí dentro del contrato de la ley, ahora viene solo construcción, diseño y construcción y otras más. Acá vamos a tratar solo construcción, diseño y construcción, que es donde está la ley. La ley aplica para solo construcción, diseño y construcción. La 194.1 dice, hay una deficiencia en el expediente técnico y por causa no previsible en el expediente técnico de obra o no previsible posterior al perfeccionamiento del contrato y que no son de responsabilidad del contratista. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Como la norma también dice que hay que hacer una revisión del expediente y pueden aparecer en esa revisión cuando se inicia la obra, este, se inicia la obra, hace una revisión el contratista, ¿no? Y encuentra deficiencias, ¿no? Deficiencias. Entonces, y va a, cosa más, a determinar esos adicionales. Hay deficiencias que de repente pueden provocar, que también la norma lo, lo prevé, que es de tal magnitud que imposibilitan iniciar la obra, ¿no? Imposibilitan iniciar la obra. Entonces, por ejemplo, ya no me ha pasado que una obra que hemos verificado, ¿no? Lo primero que se verifica, hacer la revisión del expediente, si se ha encontrado que los DMS propuestos, si bien existían, su capacidad de soporte no era la que correspondía en el expediente. ¿Qué quiere decir? Que el peso que iba a soportar, ¿no? Que estaban diseñando, o sea, el peso, soportar la redundancia, no iba a soportar, se iba a caer ese DME. Entonces, al no tener DME no se puede iniciar, ¿no? Podríamos iniciar otro tipo de obras pequeñas, pero ya eso acarrearía, pues, reclamos por ampliación. Entonces, se acuerdo de iniciar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacer un cambio de diseño del DME, hay que hacer una modificación de estudio de ingeniería de esa capa de soporte, de repente hacerle drenes, y porque a veces se sucedió también que había un drenaje que es lo más peligroso de un DME, ¿no? Un DME son dos cosas, es la capacidad de soporte, ¿no? Y que no haya ojos de agua, humedad, ¿no? Entonces, ese es el peligro porque
hay DMEs, que ha pasado un caso en Piura, fue grande, ¿no? Donde se colocó el DME, se hizo el estudio, mire, como ese hizo el estudio, todavía no pasaba nada, o de repente lo hicieron muy bien, no sé, pero había una napa pasando por abajo, mucho más abajo. Entonces, ese peso obstaculizó ese paso natural. Entonces, ese acuífero que venía no tenía salida, entonces comenzó a embalsarse dentro del DME, a filtrarse. Y el material DME, ¿qué es? Material excedente, son materiales orgánicos, de desecho, tiene mucha plasticidad, y comenzó a llenarse y se llevó el DME, se cayó completamente. A mí me pasó una hora también igual, y no tenía ni un dren, entonces hay que hacer su drenaje. Entonces, esas cosas se pueden prever en inicio, ¿no? Entonces, pasan eso ahí, ¿no? Bueno, en la 194.2, ¿cómo se inicia, no? Se inicia, se encuentra un adicional, por ejemplo, ya está hay un adicional, se anota en el cuaderno ahora de incidencias, ¿no? Antes se llama cuaderno de hora, el cuaderno de incidencias que está en el Platicop. El supervisor o el contratista, eso sí, igual. Luego de esa anotación, 5 días después, ¿no? El supervisor envía un informe técnico a la entidad, ¿no? Indicando la necesidad o riesgo, ¿no? Y también si es su conformidad de que ese adicional es, ¿cómo se llama? Es conforme y procede ese adicional, ¿no? La conformidad del adicional. Entonces, luego se hace la elaboración del expediente técnico adicional. Entonces, la del expediente técnico adicional ahora indica ya son tres, ¿no? La entidad termina en las bases, que son o la entidad, la contratista o el supervisor, ¿no? En ese orden. Hubiera sido mejor la entidad, el supervisor, el contratista, ¿no? Pero no, en ese orden. Antes no, antes, en la anterior ley era el contratista. La anterior ley era el supervisor, ¿no? ¿No se acuerdan, no? Entonces así lo hacía el supervisor. Entonces, ahora han puesto los tres, pero tienen que estar ya en las bases. Entonces, eh, depende de quién, es cómo van a ser esos plazos, cómo va a ser la ejecución o de ese expediente técnico, ¿no? Entonces, yo en ese yo, punto aparte, ¿no? Como contratista, yo pienso que la contratista es una opinión muy particular. Hay otros que difieren mucho de mí, en otras discusiones entre reunión de amigos hemos tenido. Este, Dice, no, la contratista está capacitada, es una empresa grande, puede tener, hacer, solucionar, no, pero entonces yo le digo, no, la contratista puede tener y tener raciocinio ya de ejecución, ¿no? Armar un expediente para eso, pero su expertise más grande y todo su expertise, todo su desarrollo desde como empresa contratista está hecha para ejecutar. Conoce pues los proveedores para ejecutar, el proveedor que le va a habilitar un acero, el proveedor que le va a habilitar, por ejemplo, el postensado en los puentes, ¿no? El que le va a hacer unos ensayos, por ejemplo, de PL rápido para determinar lo del puente, la señalización, conoce la ejecución de los equipos, qué equipos tiene que traer para ejecutar, ¿no? Todo eso. Hacer la adicional al contratista para mí distrae al contratista, lo distrae. Más bien el contratista debería ser, en esta ley debería ser mejor como un apoyo, tanto un apoyo que tenga un poco de responsabilidad, pero como un apoyo tanto supervisor de entidad para hacer ese adicional, ¿no? El supervisor sí es un consultor, ¿no? Todos los supervisores son consultores, hacen proyectos, son capos en hacer proyectos, muy capos, hay empresas muy grandes, con mucha capacidad, de mucha experiencia, tienen mucha más facilidad de poder gestionar un diseño, ¿no? Pero siempre tiene que estar en la mano del contratista. Por ejemplo, el mío hubiera sido que era la entidad del supervisor con apoyo cercano al contratista. ¿Cómo iba a hacer? No sé, poner algo determinado ahí, pero involucrar al contratista sí, pero de una forma indirecta, ¿no? Pero bueno, así está la ley de juego, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, el plazo de entrega, ¿no? Luego de 15 días de anotado, de quien solicitó para revisión de la supervisión y la entidad. Ahora, eso también ha habido muchas dudas. En una hora tenía donde el supervisor decía, no, las 15 días es a partir de mí, de lo que yo, a los 5 días que anoté la conformidad. No, no es así. Es los 15 días parte desde la anotación de la necesidad. Desde ahí parten los 15 días, no desde la anotación de la conformidad. ¿Ok? Entonces eso está que aclararse siempre, porque hay personas que
confunden esa parte y pueden provocar que anulen o por mal procedimiento la adicional, ¿no? Que no se cumplió una norma, algo así, ¿no? Acá, entre comillas, he puesto literal, algo que es importante, yo creo que después discutir y hablar, ¿no? En caso de prestaciones adicionales que requieran estudios o ensayos especializados de alta complejidad, permisos o autorización de terceros y o la adicional involucre una sustitución técnica, la entidad contratante puede otorgar un plazo mínimo que 15 días para la prestación de la del expediente técnico adicional. Entonces, acá dice 15 días, ¿no? 15 días. Los días son días calendarios, por si acaso, estimados, ¿no? Los días son días calendarios. Entonces, aquí he resaltado la palabra mínimo, ¿no? He resaltado la palabra mínimo porque puede entregar, si el contratista o quien lo está haciendo el expediente, no sea el supervisor o el contratista, determina que tiene otros estudios, ensayos, tiene que haber permisos municipales, permisos ambientales. Esos 15 días primeros no les va a alcanzar, entonces puede pedir una ampliación de 15 días, ¿no? Pero la entidad, o sea, puede pedir más, pero la entidad puede darle 15 días solo mínimo, o sea, puede pedir, o sea, ¿sabes qué? Yo no necesito solo 15, necesito 20, necesito 25, necesito 30, 40 días, no sé, me ha pasado en otras horas que he tenido que tener 40 días más y después, como no decía esto de acá, que hacía el supervisor, lo devolvía y había la controversia del plazo de entrega, ¿no? Por adicional observado, que era la responsabilidad contratista y todo lo demás. Ahora lo han puesto. Entonces han puesto mínimo, eso quiere decir que puede ser a más, pero tiene que ser, pues, debidamente sustentado, pues, por contratista. ¿Por qué? Porque eso también implica que, por ejemplo, si hay actividades nuevas, hay que pactar precios, ¿no? Apartar precios son porque hay insumos nuevos o servicios nuevos, ¿no? Que tengo que tener, que el contratista tiene que cotizar, ¿no? Cotizar con varias empresas. ¿Y con quién tiene que discutir eso después? Con el menor, con el supervisor, ¿no? Antes de contratar, para decir, ¿sabes qué? Voy a contratar tal proveedor de tal servicio especializado, ¿no? O tal consultor, ¿no? Que tengo que traer no sé dónde, de Bolivia, expertos en pavimento rígido, no sé, de donde sea, ¿no? Que va a demorarme. Entonces, me tiene que aceptar, porque si yo voy a colocar un precio, una actividad, no, esto va a ser así, ya sabes, sin consultar, sin haber coordinado con el supervisor, me lo va a rechazar. Entonces, todo eso, eso de aquí me parece muy importante, lo que han determinado ahora en la ley, ¿no? El expediente técnico elaborado por el contratista, si es elaborado por contratista, la supervisión se pronuncia en un plazo de 10 días. Cuando no menciona la ley, eh, eso lo dice también, que es hábiles, es calendarios, ¿no? Son 10 días calendarios. Entonces, el supervisor se pronuncia en plazo de 10 días. Muchas veces hemos acordado con el supervisor, ¿no? Entonces, es interno, eso todo el mundo lo sabe, eso nadie lo dice, pero es lo que se acostumbra. Y si tienes una muy buena relación con el supervisor, que así debe ser siempre, entre comillas, mis grandes amigos, la mayoría son supervisores. Entonces, a veces se toma el plazo del supervisor también para hacer correcciones, revisiones, ¿no? Entonces, porque la idea es que salga bien, ¿no? Porque el supervisor también es parte de su imagen, que si va a dar una conformidad hacia la entidad, no le devuelvan también, pues, ¿no? Oye, supervisor, no te fijaste en esto, mira, acá está mal, también queda mal, ¿no? Entonces, es todo un conjunto, hay que pensar siempre como un equipo, ¿no? Entonces, no somos enemigos, por eso nos contratan, para hacer una obra, ¿no? Ese es el tema. Luego la entidad notifica la resolución con su pronunciamiento en 12 días hábiles. Aquí así pues le indico, ¿no? La ley, la norma dice bien claro, tiene que especificar cuándo es hábiles. Entonces acá dice en 12 días hábiles para la entidad. En el plazo indicado, acá ¿no? De los 10 días, la entidad, en esos plazos de los 10 días, la entidad solicita opinión técnica del órgano de la entidad que tenga función de elaboración, conformidad o aprobación de expedientes técnicos al proyectista, si no hubiera pasado más de un año de otorgar conformidad al expediente técnico. Esto también es algo que ya está aterrizándose en blanco y negro, porque a veces muchas consultas al proyectista, ¿no? Que se hace, el proyectista ya no existe, ya no está, o definitivamente no responde.
y hasta ahora yo no sé, no tengo conocimiento, bueno, particularmente yo no tengo conocimiento de algún proyectista que por no haber responder haya sido penalizado, ¿no? No conozco, de repente sí, no sé, puedo estar equivocado, ¿no? Pero acá también hay algo que es subrayado, que es bien, que está bien, ahora especificado, que la opinión técnica del proyectista es responsabilidad de la entidad, no es del contratista, ¿no? Y podría ser indirectamente del supervisor, ¿no? Porque el supervisor es parte de la entidad en su presentación en obra, pero es de la entidad. Yo he tenido otras obras donde cuando he presentado la adicional y el supervisor o hasta de la entidad, eso sucede más en municipalidades, ¿no? Me dice, ¿usted ya consultó con el proyectista? Le digo, no, yo no, ¿por qué? Le digo, yo le he mandado la necesidad, el supervisor ha mandado, y nosotros no somos directamente proyectistas, ¿no? Que lo hagamos como apoyo puede ser, porque muchas horas sí, a veces uno se ha contactado. Yo he viajado una vez, hasta estaba en Cusco y hemos viajado hasta Arequipa para poder buscar al proyectista y explicarle cómo es el adicional y lo demás y para darle su conformidad, ¿no? Pero es un apoyo, ¿no? Y normalmente hay que hacerlo, ¿ah? Yo siempre pienso que hay que apoyar en todo, ¿no? No solamente lo que dice la norma, dice, así yo no lo hago, no, hay que hacerlo. Pero a veces lo toman ese apoyo como un deber, no es así, pues. Ahora sí la entidad lo está especificando, ¿no? La norma, está especificando, dando la identidad. Tú eres que solicitas la opinión técnica, ¿no? Y tienes las opciones, ¿no? Este, Cuando dice órgano interno de la entidad, quiere decir la entidad se tiene que pronunciar si no encuentra proyectista, ¿no? Y algo también que se discutió muchísimo, ¿no? Que muchos, a veces administradores contractuales o dentro de, sobre todo en Províes, otras entidades, pedían adenda al contrato. Ahora la 194.3 numeral dice, no corresponde suscribir una adenda al contrato. No es necesario. La resolución de aprobación ya está, es parte del contrato de obra. Y es un documento contractual, ya está. No hay que hacer una adenda más al contrato, ¿no? Ahora viene la 194.4, ya las presencias nacionales de emergencia. Las partes coordinan para agilizar el procedimiento. La entidad autoriza a la supervisión para ejecución inmediata. En paralelo se regulariza conforme 194.2, ¿no? Todo el proceso que está acá, que hemos visto desde aquí, se regulariza. Por acá dice las partes. ¿Quiénes son las partes? Las partes, ¿quiénes son? Entidad y contratista. Esas son las partes. La supervisión es parte, la supervisión es supervisor. Las partes son entidad y contratista. El límite del 50% del monto del contrato original si supera resolución del contrato, ¿no? Como todos los demás han puesto 50, entonces si supera el 50% se resuelve el contrato, ¿no? Ahora, el 195 ya habla del Presupuesto Nacional de Obras de Sistema Diseño y Construcción. La 195.1 dice, tiene dos componentes, ¿no? Componente de diseño y componente de ejecución de obra. Para el componente de diseño, que es como una consultoría, es hasta 25% del monto contractual. Para el componente de ejecución de obra, hasta 20% del monto indicado en el expediente técnico o presupuesto actualizado, ¿no? Si hubiera un frastrado. Entidad puede autorizar 40%, ¿no? Previo a un sustento técnico y legal, ¿no? Que, que, que se tenga, ¿no? Tiene que autorizar hasta el 40% para ejecución en la parte de componentes de obra. Hasta un 50%, o sea, de 40 a 50, previa autorización de la CGR, ¿no? De la Contraloría General de la República. Esto concuerda con los numerales 64.4, 64.5 que vimos más arriba. Lo mismo, acá ya si se supera el 50% de A y o B, o sea, 50% del componente de diseño o el componente de diseño de ejecución, se resuelve el contrato, ¿no? Ok. Y la aprobación del componente de diseño se rige por 193.2, ¿no? 193.2, que está aquí, ¿no? La edición es como una consultoría, es una supervisión, se rige por esto de acá. La 195.3 es aprobación del componente de obra. Dice, se anota en el cuaderno de incidencias, supervisor o contratista, hasta ahí está igual, ¿no? Y 5 días después, igual, supervisor envía informe técnico a la entidad de necesidad y riesgo, ¿no? Necesidad y análisis de riesgo, ¿no? Acá un poco no comenté lo de riesgo, entonces ya se coloca
Antes había una norma anterior sobre el riesgo que tenía que colocarse, riesgo en la obra, semanalmente, pero era alerta muerta, nadie decía eso, creo, ¿no? Ahora remarcando mucho el riesgo sobre eso, hay que hacer una análisis de riesgo, ¿no? La matriz de probabilidad de impacto, el impacto cuantitativo, ¿no? Cualitativo, cuantitativo, contingente, todas esas cosas que salen, ¿no? Lo que ya hemos visto mucho el tema de riesgo. Entonces, ahora está muy más remarcado en casi toda la ley y la norma sobre el tema de riesgo, ¿no? Ese es otro capítulo más aparte. Si es elaborado por contratista, ¿no? Es elaborado por contratista. Aquí no hay, porque diseño y construcción es el contratista, ¿no? Acá sí no hay más plazo, ¿no? Solamente es el plazo de 15 días anotado de quien solicitó para su presión de entidad. Y acá sí dice, ¿no? En caso de prestaciones adicionales que reúnan estudios o ensayos especializados de alta complejidad, la entidad contratante otorga un plazo adicional de 15 días para la prestación del expediente técnico adicional. O sea, solo hay un plazo más de 15 días, pero no hay más. No, acá no hay mínimo, ¿no? Como antes, como vimos en, acá, ¿no? Cuando vimos acá en solo construcción. Entonces acá sí daba esa opción, ¿no? Acá no. Acá dice, solo 15 días tienes un plazo más y listo, tienes que entregar tu expediente adicional. Bueno, el supervisor notifica a la contratista de la entidad, ¿no? Las partes, puede ser que están las partes, su opinión en 10 días hábiles, ¿no? Hábiles. Notificar a las partes su opinión favorable, la entidad notifica mediante resolución opinión sobre el expediente, también en 10 días hábiles más. Nos corresponde igualmente suscribir una adenda al contrato, ¿no? Aplica el numeral 194.4 en caso adicional de emergencia, lo mismo que vimos anterior. Esa más, ya es la formulación del adicional, ¿no? Que estamos viendo cómo se formuló tanto diseño y construcción, solo construcción, cuando este adicional es para el supervisor, ¿no? Todo el reglamento lo especifica, ¿no? Ahora en el 196 ya hablo sobre el cálculo de presupuesto. ¿Cómo se formulan? Eso es igual, ¿no? Todos lo conocemos, precio del contrato, ¿no? O precios pactados, ¿no? Entonces, insumos, lo demás. Gastos generales fijos y variables propios del adicional, su utilidad y el IGB. De no existir precios unitarios de una partida en el adicional, se acuerdan entre, ahora han puesto mucho más personas aquí, ¿no? El jefe de formulación, el jefe de la elaboración y del expediente técnico o el residente de obra del contratista según corresponda y el supervisor. No se acuerdan, ¿no? Se consideran precios de insumos, tarifas o jornales de presupuesto y de no existir, se sustentan precios del mercado debidamente sustentados. La entidad formula el expediente adicional, esta participa en los acuerdos, ¿no? Si la entidad, por ejemplo, formula el expediente, esta participa en los acuerdos. Entonces aquí ya he marcado quiénes son los que toman el acuerdo para hacer nuevos precios unitarios, los que aparecen, ¿no? Sobre todo en obras más complejas, aparecen muchas actividades nuevas, ¿no? Y que hay que eh, a veces el mismo precio modificarlo. Y una vez tuve una obra donde una subpartida, una subpartida, la tuvimos que elevar al nivel de partida, porque el volumen era tan grande y era tan representativo que no era una subpartida, ¿no? Estaba afectando otros trabajos de la partida que distorsionaba el pago. No era acorde a lo que tenía que pagarse la entidad. Entonces se pone la subpartida y se volvió partida y, y se cambió. Bueno, 196.3, si no hay acuerdo entre el contratista, el supervisor provisionalmente fija un precio. El contratista tiene derecho para someterlo a procedimientos de solución de controversia que correspondan. Eso es, ya estaba ya. Entonces, provisionalmente fija un precio. Esto es simplemente para que no se detenga la aprobación del adicional, ¿no? Bueno, algo breve, ¿no? De mi parte, ¿no? Un poco aporte, ¿no? La presencia de adicionales es algo inherente a todas las obras. No hay expediente técnico perfecto. Como lo dije al inicio, no hay. Así lo haga el propio supervisor que tiene, como dije, tiene mucha experiencia, ¿no? Muchas experiencias de consultoría. No hay expediente técnico perfecto. Siempre va a haber algún cambio, algún adicional o alguna reducción puede haber también, ¿no? Ya en un contrato que estuve hace poco, había una reducción fuerte, ¿no? Entonces, es algo inherente. No hay que cerrar el ojo a eso, ¿no?
Ahora, también en este momento, todas nuestras experiencias son o han sido con la anterior ley 30225. No sé si nuestros inconvenientes, todos nuestros inconvenientes que hemos tenido, tenían otras restricciones. Puede ser que esta nueva ley alivie o supere algo esto, ¿no? Y vemos que sí, ¿no? Hay algunas cosas que sí se han mejorado bastante. Siempre hay que ver de lo malo luego lo bueno, ¿no? Claro que hay cosas que aún faltan todavía corregir más, ¿no? Pero todo, no todo pues, es perfecto, pero sí hay cosas que a veces tienen propia ley, el reglamento que hemos estado en otras palestras, se han verificado, ¿no? Que hay contradicciones, ¿no? Pero pienso que esta nueva ley ha hecho todo un cambio completo a las anteriores leyes, ¿no? Ahora, se ha eliminado ese estrés de no pasar el 15% para no ir a la Contraloría General de la República tempranamente. Todos los que son contratistas tenemos ese estrés de estar manejando las adicionales con los deductivos, ¿no? Manejando los adicionales deductivos vinculados, ¿no? Vinculados, para que estén vinculados para poder no superar lo máximo posible y dar frente a la hora, dar frente a hasta llegar al 15%. Ya pasando al 15% ya eran adicionales que, si bien de repente la Contraloría no los aprobaba o se demoraban a aprobar, ya no aprobaba, ya no iban a afectar de repente hasta la misma entrega de la obra, ¿no? Ya con menos cosas que necesitaban, ¿no? Entonces, pero era un bastante juego entre el residente y el supervisor, ¿no? Y todo su equipo, también el residente contratista, de estar manejando ese de ahí, ¿no? Es un manejo, ¿no? Entonces, ahora, al aumentar el salario al 30%, da un respiro, ¿no? Solamente la entidad tiene que garantizar, ¿no? Que tiene los recursos, o lo que se llama de eh, asignación presupuestaria, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, hasta el 30%. Ya hay bastante holgura en eso. Y normalmente los adicionales que tienen un expediente más o menos bien hechos, pasan, están en ese rango, ¿no? Hasta el 30, 35, 35%, 36%. Son casos, son pocos casos, ¿no? No son tantos, la mayoría están en ese rango, por eso que lo han puesto bien. Ahora también igual, ¿no? Esta ley también veo, es una opinión mía, la entidad tiene responsabilidades más definidas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, pero no suficientes, obvio, ¿no? En la demora de los pagos, ¿no? Tiene penalidades en la demora de los pagos, tiene plazos para pagos, le han puesto más responsabilidades, pero podrían tener más, ¿no? Podrían tener más. Bueno, muchas gracias. Ese es un pequeño aporte de mi parte y no sé, si tienen una consulta, algo que ustedes crean conveniente hacer, estoy a su disposición. Muchas gracias, ingenieros. Si pasamos a la ronda de preguntas, tenemos algunas en el chat. Voy a leer la primera. La elaboración del adicional, al ser determinada por la entidad es rígido, que sea en ese orden, dado que algunas entidades no cuentan con los consultores especialistas en el objeto del contrato. En ese sentido, podría ser electivo y si se costeara la elaboración del mismo. Bueno, sí, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Hay entidades muy fuertes, como es mismo el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que son pro inversión, todo lo demás, no sé, no son ministerios, ¿no? Que sí tienen los recursos. Yo he trabajado una vez con una municipal y realmente era terrible, ¿no? Su oficina era chiquitísima, era más chiquita que la de secretaria que nos teníamos, ¿no? Y era un ingeniero y todo un asistente más no tenía más. Y la hora que habían asumido por una transferencia, pero había descentralizado a ellos, era inmensa. Entonces, como dije, ¿no? La ley, si bien ha habido muchos cambios, todavía hay cosas que se podrían generar, como esta de aquí, ¿no? Entonces, es una propuesta que me parece interesante, ¿no? Entonces, me parece que podría ser electivo. Entonces, todas esas cosas podrían ser de repente enmiendas a la ley, ¿no? Hay opciones, así como la ley 3225 ha tenido varios, ¿no? Varios cambios. Entonces, es igual, ¿no? Porque la idea es eso, también una cosa es que una obra la haga una entidad grande como el Ministerio de Transporte y otra que la haga una municipalidad provincial, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que la municipalidad provincial a veces, por querer apoyo a sus ciudadanos, agarran obras grandes, ¿no? Piden transferencias, y cuando dan la vuelta y ven que tienen que tener un apoyo técnico grande para eso, no lo cumplen, no pueden cumplir, ¿no? Y ahí se complica, ¿no? Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es,
Los 15 días son calendarios o hábiles. Entiendo que se refiere al plazo de entrega. Sí, Y si le... sí, Sí, así, adelante. la entidad, ¿cómo se llama? La norma es bien clara, ¿no? Cuando dice días, se entiende que es calendarios. Para cuando es hábiles, los tienes que especificar, días hábiles, ¿no? Sí, gracias, ingeniero. Si la entidad no está conforme con ese adicional, ¿qué ocurriría? O sea, si el no conforme lo rechaza, ¿no? ¿Qué ha pasado? Eso sería una controversia. O sea, si bien la norma no lo especifica, yo pienso que ahí hay opiniones donde se pueden, ¿cómo se llama? Indicar que eso afectó, ese adicional afectó otras obras más, otros trabajos más, ¿no? Que pueden ser contractuales, no en la adicional, porque a veces el adicional tengo que ser primero, y yo pienso que ahí sí podría entrar a ser una tipo de controversia en la JPRD revisar, ¿no? Porque lo otro sería ir de frente a arbitraje, ¿no? Que demora 2 años, 3 años, un arbitraje demora muchísimo. Entonces yo pienso que sí, sí podría entrarse, si es que se especifica, no propio el adicional, no decir por qué no me aprobaste, sino que eso me está afectando otros servicios. No el adicional, no especificar que el adicional, no estoy de acuerdo porque no aprobaste ese adicional de tales partidas, no. Tu acción me ha hecho este efecto, ¿no? Más que todo por eso, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta del ingeniero Leno. Buen día. ¿Y cuando el supervisor elaboraría el expediente adicional, solo lo remitiría a la entidad? Sí, claro, entidades específicas, pero en la elaboración del adicional, como son los precios, participa el contratista, ¿no? Extraordinario, pero limita a la entidad, o limita a la Ah, entidad directa. ok. Tenemos una siguiente pregunta. Si el expediente es elaborado por la entidad, ¿el contratista lo puede observar? Este, si la entidad lo hace, claro, si al final, eso damos lo anterior, ¿no? Si la entidad lo hace, mm, eso creo va a ser casi cero, me parece, en esta nueva ley. No creo que la entidad pues, se asuma eso de aquí, ni una entidad, ¿no? Entonces, y no hay, y emite su resolución, no está de acuerdo, entra en lo mismo, ¿no? Al reclamo, pero ahí tendría que irse de frente a un arbitraje por el adicional. El tema es el efecto del adicional que sí podría entrar una JPRD, ¿no? ¿Cómo interviene? Es eso, ¿no? Ujú. En ese sentido, ¿cómo interviene la JPRD en la aprobación y trámite del En adicional? el, ahí no puede intervenir la JPRD. La JPRD puede intervenir en el efecto, ¿no? Si el contratista determina que eso afectó otras cosas dentro de su servicio, podría entrar ahí a discutir, pero no en la negativa del adicional en sí. No puede intervenir la JPRD. Ok. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Las opiniones técnicas normativas de la anterior ley se puede tener en cuenta ahora con esta nueva ley? Las opiniones técnicas, estamos hablando del tema del OCE, del OEC, ¿no? En consideración, sí se pueden considerar algunas opiniones, ¿no? Que no sean contrarias al nuevo reglamento. Hay que entender que en esta nueva ley han cambiado muchos artículos, sus sentidos, sus cosas, han cambiado demasiado. Entonces, sí se puede tener las opiniones. Ahora también viene que las consultas, ¿no? Las que se hagan a la OEC pueden ser de, de aplicación, ¿no? De aplicación obligatoria o pueden ser, ¿cómo se llama?, potestativas. Ahora hay las dos, ¿no? Pero las anteriores tienen que tener cuidado de que están encuadradas dentro de los artículos porque han cambiado muchísimos artículos. Entonces yo pienso, esa es mi opinión, que las opiniones del OCE sí siempre se tienen que tomar, ¿no? Por algunas cosas, pero como ha habido tanto cambio en la estructura de la ley, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? No pueden ser todas así Gracias. que opinen completamente, ¿no? Gracias, ingeniero. Tenemos una última pregunta. En los casos de diseño y construcción, ¿qué circunstancias pueden originar un adicional de obra? Bueno, aún dentro del diseño, ¿no? Que necesite pues algún cambio dentro de los parámetros que al momento de construcción, ¿no? Vas de construcción, necesitas algún cambio debido a la realidad de la obra, ¿no?
Entonces necesitas diseñar otro, de repente otro muro, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por la necesidad misma, ¿no? A veces por los plazos, ¿no? Cambian, ¿no? Por ejemplo, a veces demoran tanto de la aprobación hasta ir a ejecutar, a veces un terreno que estaba habilitado ya no está, o sino algo que tenías que construir un muro, por ejemplo, y de repente ves y ya la municipalidad, no sé, ha hecho algún trabajo, entonces tienes que cambiar el diseño sobre eso, ¿no? Entonces el proyectista o el diseño consciente dice, mira, en el momento que yo estaba acá, hicimos todas las consultas, no había nada, ahora hay esto de acá, tenemos que cambiar. Cambia el diseño y la construcción. Entonces es un caso, puede haber miles de casos, ¿no? Entonces tiene que estar bien sustentado, tiene que haber cambio de ingeniería. Siempre la premisa de un adicional no es la misma ingeniería, es un adicional, porque poco vamos a los mayores metrados, ¿no? Si tengo pues una alcantarilla que se amplía un poco más allá, ¿no? Pero no cambia su ingeniería, no cambia su forma, no cambia nada, es el mayor metrado, ¿no? Entonces, o un error en el plano de un murete, lo que sea, pero si el muro cambia en altura, cambia ¿cómo se llama? Su ancho y de repente ya no es muro de gravedad, sino un muro de concreto armado, ya es otro diseño, es adicional, ¿no? Sí. Muchas gracias, ingeniero. Culminamos la ronda de preguntas. Tenemos, a ver, una Ahí participación tenemos final del un ingeniero. espacio Ujú. más. Ingeniero Bernal, Ingeniero, adelante, por muy favor. buenos días los señores participantes. Ingeniero, una consultita de repente no está terminada, pero por mi experiencia veo que ahora, por decirlo, me preocupa mucho que en antes, una de las condiciones para el trámite de una prestación adicional era la certificación presupuestal, ¿no? Y con eso ya se podría tener por lo menos una cuantificación. Me refiero a municipalidades pequeñas, ¿no? Provinciales. Bueno, si hablamos del MTC o vivienda, pues ahí no habríamos ni que tocar. Entonces, en este sentido, ¿no? En el tema particularmente posteriori, porque muchas obras se detuvieron porque ellos tienen presupuestos muy cortos, muchas veces han tenido que dejar de hacer una obra, modificar su presupuesto, era todo un tema, ¿no? Entonces, ahora que esto, que más bien se ha ampliado el monto del adicional, ¿no? ¿Cómo se podría, a su experiencia o a su conocimiento, tramitar esto en una función particularmente, yo soy funcionario, ¿no? Que, que no afecte, por decirlo menos, al cumplimiento, porque antes, si nosotros no teníamos certificación, pues que hacíamos, no lo hacíamos, ¿no? Pero ahora como eso prácticamente no se cabe, y se pretende de que las obras tengan mayor agilidad, no han pensado en las obras, en las municipalidades pequeñas, que de repente no tienen esa condición, ¿no? De hacerlo tan rápido para que la obra culmine en el corto tiempo, ¿no? En ese sentido, le agradeceré mucho su explicación, doctor. Muchas gracias, ingeniero. Disculpe. Muchas gracias. Programa. Gracias por la doctor. No, sí, sí, bueno, esa es una realidad, ¿no? Pero yo pienso que está más que todo relacionado pues, con qué adicionales puede tomar cada entidad, ¿no? Entonces, una una distrital no va a tomar pues una vía que tiene que dentro de sus calles que va a ser, por ejemplo, 200 millones de soles. No lo va a poder hacer, ¿no? O sea, sobre todo estamos hablando del interior del país, ¿no? Entonces, no lo va a poder hacer, imposible. Entonces, tiene que siempre las obras y las entidades tienen que un poco entender las municipalidades que tratar de generar obras dentro de su propio escopo de alcance, ¿no? Entonces, y si van a tener, por ejemplo, hay convenios, ¿no? No, el gobierno regional me pase unas obras, la provincial, ¿no? Que yo la hago, también procurarse decir, mira, acá va a haber esto de aquí, una proyección al 30, tienes que asegurarme que también va a haber un adicional, me vas a dar recursos para ese adicional. No es solamente el contrato de horas, sino más el adicional, ¿entiendes? Entonces tienen que pedir también esa asignación que venga también, ¿no? Y si lo hace propio, tiene que ser obras, yo pienso, municipalidades dentro de sus propios alcances, ¿no? No, yo sé que a veces por un tema de policía política tratan de hacer lo más posible, que es natural, pero a veces cuando se dan cuenta, pues, y vienen los adicionales, pues, van a llegar y no tienen cómo sustentar ese recurso y piden ¿no? al mes, piden no sé cuánto más, y ahí es en trampa, vienen a Lima a pedir, es una confusión, ¿no? Entonces, yo pienso que más que todo tienen que primero resolver qué obras van a asumir, ¿no? Y si van a asumir obras que a veces le transfieren, que transfieran con todo, no solo el contrato. Porque la última hora que estuve, una hora no sé cuál, en una carretera, tomó la Universidad Provincial
y el acuerdo que había hecho con Provincia Centralizado era pues maligno, ¿no? En el acuerdo decía que toma la obra, pero cualquier variación adicional, lo que sea, ampliaciones, reclamos, gastos, ¿no? Que lo que hay ampliaciones de gastos, tienen para gastos generales, asumía la Universidad Provincial. La Universidad Provincial tenía un presupuesto, creo, de 10 millones anuales. Solamente un reclamo de ampliación de plazo eran como 6 millones. Una adicional que salió fueron como 4. No se fue pues su presupuesto, entonces, anual. Entonces, no puede entonces esos convenios que hacen tienen que pensar siempre, pedir antes, ya preverse, irse al futuro, ¿no? Va a pasar esto, pasa entonces, no, tengo que pedir, tengo que pedir. Entonces, es como cuando se hace análisis, ¿no? Pues análisis de riesgos es importantísimo, ¿no? Análisis de riesgos es el problema de impacto y haces todos los riesgos que puedes tener y eso se hace una cuenta de contingencia. Esa contingencia lo tienes que colocar en tu portafolio. Y ahí con ese monto tienes que trabajar, ¿no? No con el presupuesto en sí, ¿no? Eso más o menos sería mi recomendación, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una última pregunta en el chat. ¿Las demoras en la formulación y aprobación del adicional de obra son causal de ampliación de plazo? Siempre que afecten la ruta crítica. Tiene que demostrarse que afecta la ruta crítica del programa de obra vigente, ¿no? Y si esas demoras no fueron, por ejemplo, un error en la formulación, ¿no? ¿No? Entonces, porque puede pasar, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado, pero siempre es más que todo en la, ¿cómo se llama? La ruta crítica. Tiene que afectarse la ruta crítica. Si no se afecta, no tiene cómo. Ingeniero Elmer Medina, adelante, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Gracias por la oportunidad. La consulta es sobre el artículo 171 sobre la revisión del expediente técnico que dice que tiene como objetivo detectar posibles deficiencias y posibles prestaciones adicionales. Algunos supervisores de obra ponen que como no se ha detectado la revisión técnica, la revisión del expediente técnico en su oportunidad, ahora ya no corresponde hacer ninguna observación ya al expediente técnico y por eso deniegan los adicionales de obra, ¿no? Entonces, pero más abajo, en el mismo artículo 171, dice que esta revisión no impide la aprobación de modificaciones contractuales no advertidas en el informe técnico. Entonces, quería ver su opinión. Creo que también hay opiniones de OCE al respecto, pero ¿cómo lo ve ahora o esta posición habitual de las supervisiones de los supervisores de obra en general? No solo sí, bueno, gracias por la pregunta, estimado. No solo los supervisores, sino en la propia entidad, ¿no? Hay gente que dice que si no se ha hecho ni siquiera, no solo en la revisión de expedientes, sino en las consultas, ¿no? Que si no has hecho en las consultas, contratista en la época, en etapa de licitación, no ha hecho tal o cual pregunta y eso justo en ese momento de cotización afectó, no puedes reclamar, ¿no? Eso ya está. Por eso cuando la pregunta que nos me decían, si hay consultas técnicas del OCE que se pueden aplicar ahora, hay que tener cuidado justo en eso, ¿no? O sea, que se aplique. Por ejemplo, aquí, que es un término general, sí aplicaría, por ejemplo, las opiniones anteriores del OCE, ¿no? Y lo bueno que ya lo han especificado, ¿no? Aquí es como que ya le dijeron al supervisor, ¿no? Le dijeron, amigo, esto no quiere decir que algo que no se haya detectado en ese informe no tengan que perder reclamo, porque es lógico. Un diseño de obra no demora menos de 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses, ¿no? Entonces, si ustedes entran a la página todavía del OCE, que están las consultorías que están saliendo, plazo de ejecución, 9, 10 meses, 10 meses, 12 meses. Y no vamos a pretender pues que el contratista o el supervisor lo vea pues en 15 días, 20 días, ¿no? En 30 días, según el plazo. O sea, no es imposible. Entonces, hay cosas que se van a escapar, ¿no? De todas maneras. Entonces, yo pienso que esto de acá deja más claro todavía, ¿no? La posición de que dar un informe técnico, o sea, lo que uno va a dar son de las cosas muy, muy, muy evidentes, ¿no?
muy evidentes, muy rápidas y si hay tiempo de hacer algunas verificaciones. Pero si faltó otras cosas, eso no quiere decir que pierdan uno sus derechos, ¿no? De todas maneras, eso está ya tácito, ¿no? Ok, gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero. Damos por concluida la ronda de preguntas. Le invito a dar sus palabras finales para concluir el presente webinar. Bueno, a ustedes muchas gracias por escucharme, muchas gracias por tomarse un poquito su sábado, ¿no? Yo sé que a veces unos están trabajando, otros están haciendo otras cosas, pero creo que este tipo de discusiones, ¿no? Sino de cambio de ideas, es bueno porque la ley, como dije en inicio, aún no se ha aplicado ahorita, realmente ya aplicado en campo, ¿no? Aún todavía no hay obra así. Entonces, ahí van a salir mucho más cuestiones, pero es esto mismo, estas reuniones, es para que justamente todos los que estemos involucrados en tanto en diseño, consultoría o en construcción, vayamos más preparados, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Preparados no para hacer controversia, ¿no? Preparados para ejecutar la obra en el menor tiempo posible y darle a la sociedad la obra que necesita. Ese es nuestro fin. Nosotros como ingenieros, nuestra principal satisfacción es ver una obra inaugurada. Que el poblador venga y te felicite, que gracias, no sé cuánto más. Es una satisfacción que he tenido varias veces. Entonces, últimamente ha bajado bastante eso de ahí. No se ven tantas obras inauguradas, lamentablemente, ¿no? Pero esperemos que con esta ley, yo pienso, sí, yo siempre soy positivo, ¿no? Pienso que va a mejorar y con la participación de todos, entidad, contratistas, supervisores, es un equipo, ¿no? No somos enemigos, ¿no? Gracias a ustedes. Y muchas gracias, ingeniero, por su importante ponencia, por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo webinar organizado por Acabo Internacional. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias.